Muy buenas tardes. Una vez acabadas las campanadas, vamos a dar comienzo a esta segunda actividad de las jornadas medioambientales de movilidad urbana y gestión de residuos. En esta charla nos acompaña Laura, la cual presentará a continuación Manu. Como ya he explicado en la anterior, dada la situación que tenemos con el coronavirus, pues estas charlas tienen sobre todo seguimiento por streaming y Manu nos acompaña desde su casa confinado por Zoom, por un sistema de videoconferencia. Decir que esta charla claramente, dentro de las dos áreas que tratan estas jornadas medioambientales, que es la de la movilidad urbana y la gestión de residuos, pues tiene que ver con la movilidad urbana, un asunto en el que el Ayuntamiento de Jaca en los últimos años, sobre todo en los últimos 5 años, ha tenido un avance muy considerable en todo este recorrido, acompañados de una manera u otra por la empresa Bike Friendly, y a la cual queremos agradecer su colaboración en todo esto y además con una concienciación no solo de la institución sino de muchas familias, muchas personas y con la participación mediante un sistema participativo en ese plan de movilidad urbana sostenible que es el referente que está todavía en vigor, que se está desarrollando en sus últimas fases y que en breve nos tocará evaluar y posteriormente actualizar. Pero bueno, es una charla muy interesante en ese sentido, a la cual no voy a poder quedarme para acompañaros, pero como se va a quedar en el streaming, aprovecharemos a verla. Nada más, te dejo la palabra a Manu y dejo el sitio a Laura para que se pueda dirigir después a vosotros. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos los que nos seguís, sobre todo desde vuestras casas. Vamos a por la segunda charla de la primera jornada de sensibilización medioambiental. La primera la hemos tenido interesantísima con Joaquín Araujo. Cambiamos un poco de tercio hacia la movilidad. Tengo el placer de presentaros a Laura Vergara Román, natural de Zaragoza, criada en la zona. Ella es educadora social. Su forma de vida gira al ritmo de Bielas con el objetivo de potenciar la inclusión de la bicicleta en nuestros hábitos de movilidad. Le gusta mucho viajar en bicicleta, es activista de los colectivos Pedalea y Bielas Salvajes, coordinadora general de Conbici, formada en sociología y especializada en relaciones de género. Actualmente trabaja como coordinadora de diferentes proyectos para fomentar la movilidad, el trabajo en bicicleta y realiza proyectos de consultoría en movilidad activa y sostenible. Más concretamente, es la consultora senior del grupo Bike Friendly, un grupo para nosotros muy importante. Tiene sede en Jaca, por lo tanto consideramos que es una empresa local con la cual trabajamos en diferentes proyectos, tanto en el pasado y como ahora explicaremos en el presente. Esperemos que en el futuro también. Y en este proyecto que estamos acometiendo hoy en día, ella es la responsable de políticas de ciclomovilidad. Y en definitiva nos va a dar una charla muy interesante sobre el papel de la bicicleta en la transformación de los entornos urbanos. Va a evolucionar un poco la charla del papel de la bicicleta en las ciudades de manera, al principio, más general, lo va a ir evolucionando de manera más local, sobre todo concretamente en Jaca, la evolución de la bicicleta y la importancia que ha tenido en nuestra ciudad, sobre todo en los últimos años, que es cuando se le ha dado el impulso, y nos terminará hablando un poco del proyecto que nos llevamos entre manos, que trata de asistir técnicamente a nuestro Ayuntamiento de Jaca en la revisión y en la mejora de toda la señalética, tanto horizontal como vertical, y la red de itinerarios ciclistas de la ciudad, contribuyendo así a la implementación del plan de movilidad urbana sostenible de Jaca, tan importante para nosotros, y a la mejora de las condiciones para circular en bicicleta de forma cómoda y segura. Sin extenderme mucho más, porque ella nos tiene que contar un montón de cosas, le cedo la palabra a Laura Vergara y recuerdo el título de su charla: el papel de la bicicleta en la transformación de los entornos urbanos. Muchísimas gracias por venir, como siempre, Laura. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar en este bello salón, ¿no? Y además poder dar algunas claves, o al menos algunas indicaciones técnicas sobre la importancia de la bicicleta como herramienta para transformar los entornos urbanos. Parece que algunas veces cuando hablamos de bicicleta hablamos de un concepto muy moderno, muy actual y muy urbanita, o de grandes ciudades
Y en realidad no, en realidad cuando hablamos de bicicleta estamos hablando de un elemento que ha estado en la vida de las pequeñas ciudades, ¿no? Y que ha sido una herramienta muy accesible y muy social, ¿no? Y que ha mejorado la calidad de vida en entornos y en ciudades de tamaño medio y pequeño como puede ser Jaca. Entonces, desde ese punto de vista, quiero empezar con dos claves. Una es entender la movilidad como un sistema interdependiente en el que debemos responder a diferentes necesidades con diferentes propuestas, ¿no? Y además garantizando dos elementos que ahora mismo se han puesto en el centro. Uno claramente es la salud en este contexto de crisis sanitaria, ¿no? Y ahí la bicicleta tiene mucho que aportar en calidad del aire, en reducción del ruido, de todo tipo de contaminación, pero también en accesibilidad, ¿no? Y ahí es donde vinculamos las propuestas ciclistas con el resto de movilidades, como puede ser la peatonal, ¿no? Siempre que estamos pacificando, incluyendo medidas ciclables, estamos mejorando la peatonalidad y viceversa, ¿no? Todas las zonas que sean de prioridad peatonal van a tener una gran permeabilidad ciclista. Y desde ahí la bicicleta, en ese cambio hacia una movilidad más activa y más sostenible, nos va a hacer más accesibles, pero también más equitativa a nivel social. No debemos olvidar que la bicicleta es un elemento económicamente muy accesible, que además se ha utilizado como herramienta de empoderamiento femenino y tiene la capacidad de ampliar nuestra capacidad tanto de carga como de desplazamiento, ¿no? Si en los desplazamientos peatonales los rangos territoriales a cubrir son unos 3 kilómetros, con una bicicleta pueden llegar en torno a los 5. En el caso de Jaca, sus dos extremos, entre el hospital, ¿no?, que sería el punto norte, y el llano de la Victoria, al final la otra parte de inicio del término municipal, que sería el llano de la Victoria, como decía, o el camping, son exactamente esos 5 kilómetros, ¿no? Entonces la bicicleta nos da esa capacidad de atravesarlo, y además la mayoría de los desplazamientos no van a ir de una punta a punta, sino que se van a desplazar en distancias que son muy asequibles para recorrer en bicicleta. Y otro potencial de la bicicleta es su diversidad. No la vamos a la mayoría de las personas no hacemos un uso exclusivo de ella en recorridos urbanos o de movilidad al trabajo, al centro educativo, a una cita en un centro sanitario, sino que al final acabamos incorporando la bicicleta también a un uso de ocio, de familiar o deportivo, ¿no? Y esa multiplicidad de aplicaciones le dan un potencial en esos cambios urbanos. Una de las últimas incorporaciones de la bicicleta ha sido en el reparto de última milla, ¿no?, por su potencial en esos cascos históricos que tienen grandes restricciones al tráfico motorizado, y ahí las bicicletas de carga están aportando muchas facilidades. Y conectado con esa diversidad de usos, activamos la transversalidad de la bicicleta, y es que la bicicleta se puede aplicar desde la política pública, como ha hecho Jaca, por ejemplo, implementando medidas dentro de la planificación estratégica del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, hasta nuestros hábitos cotidianos. Puede alterar o mejorar el reparto de los espacios públicos. También se incorpora a las normativas, y de hecho, bueno, la ordenanza de Jaca
es una de las pioneras, ¿no? Incorporando la bicicleta y un uso bastante liberado y con muchas particularidades que después comentaré, sobre todo en la ciclabilidad en el casco histórico. Y también aplicada a cambios culturales, ¿no? Parece que cuando el coche en los años 80 disparó su uso, cambió toda la cultura. Ahora mismo podemos ver intermedios publicitarios en los que 7 de cada 12 anuncios están dedicados al coche, ¿no? Ha habido una invasión cultural y en los hábitos de movilidad por parte del coche y ahora mismo, sobre todo desde la crisis sanitaria, estamos viendo como los medios de comunicación y otros elementos culturales como las jornadas como esta están implementando la bicicleta desde ese punto de vista más cultural o de cambio de hábitos y de percepción de nuestra propia movilidad y de nuestro entorno. Desde todo ese potencial de la movilidad como sistema y de la bicicleta como una herramienta transversal, vamos a intentar aplicar esa capacidad transformadora con pequeñas intervenciones a la realidad de Jaca, ¿no? Y bueno, como comentaba al principio el alcalde, desde 2015 ya se inició el proceso participativo para el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Dentro de esas primeras propuestas ya se veían algunas pinceladas de lo que podía ser la movilidad ciclista, pero sí que es verdad que se plantea un problema complejo, ¿no? Resolver el equilibrio entre todos los tipos de movilidad y todas las necesidades de movilidad, y entonces la respuesta no puede ser algo sencillo o algo que venga dado, ¿no? de un solo agente, por ejemplo, del ayuntamiento, sino que requiere la implicación de muchos agentes que además tomen consensos a corto, a medio y a largo plazo y que vayan cambiando, ¿no? Y adaptándose a la realidad y a esos equilibrios. Entonces, en ese marco que marca el PEMUS y que además fue premiado durante la Semana Europea de la Movilidad, y bueno, la ciudad de Jaca también ha sido premiada con los primeros premios Bike Friendly en los proyectos de bicieconomía. Desde ahí se plasmó en algo mucho más concreto, que es la ordenanza de movilidad. Pues la ordenanza de movilidad da una ventaja clara al uso de la bicicleta en el casco histórico, con una circulación libre, sin tener en cuenta, por ejemplo, las direcciones de las calles, puesto que prácticamente todas son de cota única, ¿no? Y lo que tiene sentido es dar permeabilidad a la bicicleta y permitir el doble sentido en todas esas calles. Es una de las cosas que vamos a mejorar implementando señalización. Y actualmente, con más o menos el 50% del Plan de Movilidad Urbana Sostenible ejecutado, que puede parecer que se está a medio camino y no. Mi percepción viendo la ciudad y visitando la ciudad estos días, ¿no? Una ciudad que ya conocía, pero que ahora me he permitido estos 2 días de observar el detalle, de hacer propuestas, ¿no? Incluso creo que lo que se ha dado es en torno al 80% de los cambios, aunque las medidas que se han aplicado solo sean el 50%, ¿no? Entonces, eso implica que el PEMUS tiene un potencial enorme de cambiar no solo al 100%, sino de aportar mucho más a la movilidad, ¿no? Y más en ese contexto de
del proceso final en el que se deberá hacer una evaluación y unas nuevas propuestas de mejora o un PEMUS que integre en mayor medida la movilidad en todo el casco, porque el otro día coincidíamos con Enrique Muñoz, que fue el concejal que inició el proceso del PEMUS, ¿no? Y él hablaba, por ejemplo, de las travesías como las nuevas murallas de Jaca, ¿no? Hay algunas barreras que además creo que en el caso de Jaca están muy bien identificadas y lo que vamos a intentar es buscar cómo integrarlas y cómo hacer todo el territorio más permeable a toda la movilidad. Entonces, bueno, además en la Semana Europea de la Movilidad, Manuel Díaz, el actual concejal de movilidad, anunció también otras propuestas interesantes, como por ejemplo la movilidad vertical, con 2 ascensores que conectarán la avenida Perimetral y la avenida Oroel, que es, bueno, es muy interesante, ¿no? Cómo superar los pocos desniveles que hay en Jaca. Y luego otra medida de carácter más innovador, como es la instalación de los volardos inteligentes de los accesos al casco histórico, ¿no? Y cómo van esas medidas a reducir o potencialmente reducir el uso del coche privado en entornos que son completamente ciclables. Entonces, desde la asistencia técnica, lo que hemos hecho ha sido, por un lado, identificar qué agentes, ¿no?, y qué proyectos pueden mejorar la ciclabilidad. En ese sentido, por ejemplo, los centros educativos con el programa de Aula en Bici o la policía local, ¿no?, son agentes a tener muy en cuenta. Y por otro lado, lo que hemos hecho ha sido dividir territorialmente Jaca en 3 zonas distintas. Una es ese casco histórico en el que lo que se ha convertido el casco histórico de Jaca es lo que ahora se llaman zonas de bajas emisiones, que es una de las propuestas de la Ley contra el Cambio Climático del Ministerio de Transición Ecológica, y que plantean esas zonas como de prioridad activa, tanto peatonal como ciclista, ¿no? Entonces, mantener esa velocidad reducida, que las personas que circulan en bicicleta incorporen la caminabilidad, por ejemplo, en situaciones de alta densidad peatonal. Y en una segunda zona, que sería el primer ensanche, que iría, estaría delimitada entre la Plaza Folklore y la Avenida Regimiento en su cruce con Avenida Perimetral. Esa sería esa segunda zona, que incluye ya algunas travesías, y una tercera que sería la que incluiría esos extremos de los que hablábamos antes, ¿no?, desde el hospital hasta el llano de la Victoria. Sí que en ese sentido, para las travesías, la Dirección General de Tráfico ha dado algunas herramientas dentro de su estrategia T, que es un documento pionero dentro de esa institución, que plantea cómo hacer cambios físicos que mejoren no solo la caminabilidad, sino la percepción y la continuidad de esos espacios, priorizando esos modos activos, ¿no? Entonces, bueno, ahí el planteamiento técnico es hacer algunas propuestas para hacer los pasos de cebra sobrelevados, para hacer semaforizaciones ámbar para bicicletas que garanticen la cesión de la movilidad peatonal y al mismo tiempo den esa ventaja temporal a la bicicleta mientras circula.
señalizar espacios de adelantamiento para bicicletas delante de los semáforos, sobre todo en las travesías, y también se han identificado carriles contrasentido para facilitar esa permeabilidad en la zona del rompeolas, que daría acceso al itinerario de los miradores, en la calle Universidad, que daría acceso a los espacios deportivos y escolares, que hay en la parte superior. Incluso se podría valorar un tramo de la avenida Oroel con un carril bici contrasentido. Y bueno, estas son algunas de las propuestas. La idea, como he dicho al principio, es que las propuestas puedan equilibrar de alguna manera ese reparto modal. El planteamiento no es hacer grandes infraestructuras, ¿no? ni cambiar toda la morfología, pero sí que hacer esas pequeñas intervenciones que puedan cambiar tanto la experiencia de las personas que ya están utilizando la bicicleta como estrategias. También se valoran pues proyectos de educación ambiental, por ejemplo, o de educación o formación en ciclismo urbano que puedan provocar la incorporación de nuevas personas, ¿no? que quieran utilizar la bicicleta, pero que no tengan las herramientas, las facilidades o las indicaciones suficientes para hacerlo. Y en ese sentido, buscar aumentar la diversidad de los perfiles y de las personas que están utilizando la bicicleta, utilizando bicicletas distintas o adaptadas, como puedan ser las de carga, o bien utilizando la bicicleta en familia, por ejemplo, ¿no? Provocando aumentos de carga y estrategias similares. Y bueno, esa es un poco la idea. De este proceso saldrá un informe final en el que se especifiquen cuáles son las propuestas técnicas y el ayuntamiento en ese sentido pueda ejecutar, ¿no? Porque uno de los componentes más importantes es la voluntad por parte de las políticas públicas, y está claro que el ayuntamiento de Jaca tiene esa disponibilidad y esas ganas de hacer. Así que, bueno, no sé si queréis plantear alguna pregunta o interactuar. Sí, claro, la ciclologística en realidad parece que en nuestro entorno más inmediato es un fenómeno muy nuevo, y sin embargo hay experiencias, por ejemplo, en la ciudad de Zaragoza y en la ciudad de Donosti, con empresas de ciclologística que llevan más de 15 años funcionando y utilizando esas bicicletas de carga. Y las experiencias además han sido muy desiguales. En el caso de Donosti, el gran potencial que ha aportado la bicicleta ha sido en la zona del casco histórico, a raíz de las restricciones al tráfico motorizado, ya no solo por normativa y por ordenanza, sino por dimensiones y por facilidad, ¿no? Cada vez aumenta más el volumen de paquetería, pero es paquetería cada vez más de tamaño más reducido. Entonces, en ese sentido, las empresas de ciclologística están funcionando. Y luego hay otros casos en los que el apoyo
público ha sido esencial, y lo que se están generando son micro hubs de logística, que son espacios en el interior de las ciudades o en los primeros anillos de las ciudades a los que se están llevando la paquetería, y desde ahí es donde se reparte. Y luego en la ciclologística se está confundiendo con otra de las realidades, ¿no?, de la incorporación de la bicicleta, y es el concepto de los riders. Además hemos sido bombardeadas últimamente con esas experiencias, ¿no?, muchas veces asociadas a empleo precario, como son las grandes empresas de reparto de comida, y son dos caras de una misma moneda. O sea, por una parte está el desarrollo de la ciclologística, de lo que es la paquetería, ¿no?, y empresas que están dando servicios directamente del usuario a la tienda o al comercio local, que es el que provee del producto, y otras que están haciendo el reparto de las grandes empresas tradicionales, además de paquetería, y que como no tienen esa permeabilidad a los centros de las ciudades, están a partir de esos micro hubs haciendo el reparto al destinatario final de la paquetería. Y luego otra realidad completamente distinta, y que también se están generando experiencias de trabajo cooperativo para el reparto de comida, básicamente, y de pequeños servicios, ¿no? Pues necesito un producto de una forma puntual y tengo un rider que lo hace por mí, que hace ese traslado. ¿Qué tal conviven? Sí. Antes has hablado de permeabilidad, la permeabilidad en el casco antiguo, para poder ir con bici y demás, y de poder hacer carriles en contrasentido. ¿Qué tal conviven? ¿Qué experiencias tenéis de cómo conviven con el tráfico real? Porque, por ejemplo, una de las zonas que has dicho podría ser la avenida de Francia, creo que he oído, o la perimetral. No, Oroel. Oroel, vale. Sí. Vale, pues bueno, simplemente eso. Vale, bueno, si queréis, lo que puedo hacer es explicar un poco el sentido de infraestructura. Por un lado sería infraestructura contrasentido, ¿vale? Que en ese caso se vería si según el volumen de tráfico, según la velocidad, según la pendiente de la vía, se valoraría si tienen que estar segregados o no. Entonces, en ese caso, la sección de la calle quedaría, las bicis circularían en el mismo sentido del tráfico en una zona, ¿no?, normalmente en la zona derecha, y en la zona izquierda se habilitaría un espacio segregado para que las bicicletas puedan circular en contrasentido. ¿Vale? Pues eso es una de las circunstancias que se van a plantear. Y otra distinta es convertir calles de plataforma única en calles de doble dirección para bicicletas, que ese es el caso de la mayor parte de las calles en el casco histórico. O sea, en realidad las calles en el casco histórico en Jaca tienen dirección, porque si se encontrasen dos vehículos no podrían ni atravesar la calle, y supondría un riesgo que vayan marcha atrás, ¿no?, para poder salir de ese atolladero en el que se habrían metido. Sin embargo, en el caso de la circulación de bicicletas, se genera dentro de la ordenanza una excepción, y entonces en las calles que en el casco histórico son dirección prohibida para los coches, para las bicicletas se crea una doble dirección. Lo que pasa es que para aplicar la ordenanza de forma estricta hay que señalizar todas las contradirecciones con excepto bicicleta. Y eso es parte de lo que se va a hacer durante el contrato.
Entiendo que el siguiente paso es toda la señalización para que no haya ningún conflicto en el centro. ¿Y cuál sería el siguiente paso para concienciar a la gente que saque más las bicicletas? Bueno, claro, eso hay como dos partes dentro del contrato. Una es la parte de la señalización, tanto horizontal como vertical. Y la otra hay una propuesta de itinerarios. Entonces, bueno, crear esa conciencia, ¿no? De por dónde voy, o sea, cómo uno el punto A y el punto B. Y luego hay otras estrategias que comentamos en la primera reunión, y aunque todavía no se han desarrollado, sí que creo que una de las claves siempre es la formación. O sea, entendiendo un proceso de formación como un proceso para ganar confianza en el uso de la bicicleta. En el caso del aula en bici se hace durante el periodo escolar, ¿no? Y lo que se busca es una autonomía infantil en el uso de la bicicleta. Ese tipo de formación se podría extender en realidad a lo largo de la vida, desde las personas que necesiten ganar confianza a la hora de pedalear, personas que todavía no saben usar la bicicleta, que además se da la circunstancia, bueno, hay un dato de referencia en Europa que es que se calcula que el 80% de las personas que no saben circular en bicicleta son mujeres. Habría que ver, ¿no?, cuál es la realidad aquí. Bueno, pues desde tomar la confianza para aprender a ir en bicicleta, y luego de las personas que ya saben ir en bicicleta, qué necesidades tienen para circular en bicicleta o para hacerlo a la vez que realizan tareas de cuidados, ¿no? Pues circular con un menor en bicicleta, llevar a una segunda persona en bicicletas de carga para personas, o bueno, cualquiera de las casuísticas. Luego hay una herramienta que se utilizó para difundir las medidas del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que fueron unos folletos que se buzonearon. Claro, algunas de las medidas que se van a proponer van a ser nuevas, entonces tendría sentido volver a articular una campaña de comunicación que dé información sobre esas nuevas medidas, sobre cómo utilizar esos espacios, sobre dónde van a estar, un poco la justificación, ¿no?, de por qué se proponen esas intervenciones y no otras. Y luego, desde mi punto de vista, un programa un poco más amplio de educación ambiental, ¿no?, que incluyese ambas medidas, les diera sentido y lo hiciese un poco más amplio, tanto en el tiempo como en el tipo de medidas, ¿no? Pues que incluya pues sesiones como estas, o bueno, las que se pueda interactuar un poco más, ¿no?, porque ahora estamos un poco limitadas, y que bueno, que diesen esa capacidad tanto para las personas que ya la usan, para que la usen de una forma más diversa, como para que más personas la utilicen. De hecho, tú misma, Laura, el otro día planteabas, ¿no?, que hay determinados usos que no haces de la bicicleta y que sin embargo te gustaría pues detectar, ¿no?, qué necesitas tú, ¿no?, o que necesitan muchas familias que quieren disfrutar de ir en bici o de desplazarse en bici con menores, y que pues determinados tramos, por ejemplo, de las travesías o determinados giros o determinadas incorporaciones pues les están limitando. Pues vamos a reducir los recorridos por esas zonas, o vamos a mejorar la señalización y vamos a formar en general para que esas personas se puedan incorporar al uso de la bicicleta.
pues vengo. Estábamos aquí hablando con Sergio de Cortés Goyo, que no quiere venir al micrófono, pero bueno, le he dicho que como no está de tú a tú con todos los ciclistas, a ver si no quería aportar algo. Y sí, que como muchas veces he oído lo de que Ciudad 30 no llegó a funcionar bien, yo creo que una vez que entiendes cómo funciona Jaca y que no está la opción del carril bici, entonces Ciudad 30 es la manera de poder incorporar a los ciclistas. No hay calles anchas. Yo entiendo que en la avenida puedes poner un carril bici, pero en la zona peatonal no. En la avenida Oroel tampoco, a no ser que quieras hacer uno contrasentido, y aún así tienes que quitar aparcamientos. La verdad es que Jaca no tenía otra opción, entiendo yo. Vienes al... y luego poner los coches a 30. Preparar, ¿no? Antes. Quizá fue muy ambicioso porque se pensó que iba a ser todo muy rápido, que íbamos a saber ponerlo en marcha, ¿no? Sí, mi problema era que yo digo... ¿Por qué no van? Jaca 30 sí, pero ¿por qué no van? Porque si hemos cogido el coche para todo. Que es más fácil ir en bici cuando vas sola, y cuando ya vas acompañada de menores es cuando ya tienes miedo, no puedes estar controlando delante y detrás. Pues bueno, que esta campaña esperemos que sea muy útil y se vaya mejorando esas cosas. Sí, bueno, no, y creo que una de las cosas que planteaba, ¿no?, es que quizá Jaca Ciudad 30 no ha funcionado del todo, y creo que en parte es cierto, o sea, te doy totalmente la razón. Y creo que se han identificado algunas cosas, pero otras creo que están por identificar, ¿no? Probablemente, las travesías no ayudan nada, y en muchos de los desplazamientos se atraviesan o es necesario conectar puntos a través de las travesías, y eso es un problema que existe y que que técnicamente intentaremos hacer algunas propuestas, pero que es un obstáculo difícil, muy difícil de superar. Y después hay otra cosa, y es que nuestra vista y nuestra percepción se acostumbran a las cosas, y entonces creo que se hizo una campaña muy fuerte en la implementación de Jaca Ciudad 30, ¿no? Y probablemente mucho hincapié en ese modelo, ¿no? Porque al final fue una apuesta del ayuntamiento, y es lógico que así fuera, pero es verdad que al final un 30 pintado en el suelo se desgasta. Hay algunos que literalmente han desaparecido, ¿no? Y otros pues a los que te acostumbras a convivir, ¿no? Y al final acabas conduciendo a la velocidad del vehículo que llevas delante, no, ni siquiera del que está marcado en la vía. Entonces, bueno, en ese sentido creo que sí que es un buen momento para volver a reforzar, ¿no?, y poner sobre la mesa un modelo entiendo que mejorado, y que no hay una solución, creo que en ningún caso hay una solución definitiva, y que además es un tema, como he dicho, complejo, y entonces la solución no va a ser sencilla, no es Ciudad 30 o infraestructura ciclista. Quizá en algunos puntos es necesaria infraestructura ciclista, y de hecho creo que los carriles contrasentido son una apuesta por una infraestructura. Quizás se podrían haber hecho otras. Ahora mismo no están sobre la mesa. Durante el confinamiento, cuando nos dejaron salir, Jaca era la ciudad del deporte de verdad. Todas. Patines, bicicletas, gente andando, corriendo. ¿Por qué? Porque no había coches. Si preparamos Jaca para que no haya coches, tiene que haber. Pero si juntamos Jaca 30 más esta acción más dos más, contaremos con mucho más
para hacer como se tiene que hacer, creo yo. Porque con muchas pequeñas cosas, si no las juntamos, no sale una grande. Yo lo vi, lo vimos todos. La venta de bicicletas se ha disparado. No hay bicicletas para vender. No hay accesorios. La bicicleta se ha disparado, multiplicado por 1.000.000. Es una barbaridad. Y la gente está por ir en bici, pero ¿por qué no va? La gente ha ido en bici, pero ahora no va. Haga 30, pues sí, parecía, no ha sido un éxito. O sea, nadie se acuerda qué significa Jaca 30. Yo por lo menos voy mucho en bici, y veo las complicaciones para ir en bici por Jaca. El enlace desde el Paseo de la Cantera hasta el Llano de la Victoria, rompeolas que se plantea hacer doble sentido, me parece perfecto. Porque es un paseo muy chulo desde la Cantera al Llano de la Victoria y no se puede hacer bien. Si no te metes saltando una acera, dirección contraria, o saltando el parque, que no se puede ir en bici. Son muchas pequeñas cosas. Sí. Creo que se puede, pero claro, con muchas pequeñas cosas se hace una grande. Sí, y tiene que ser un constante. O sea, yo ya lo siento porque ya me gustaría, pero creo que la asistencia técnica no lo va a resolver todo. Vamos a intentar resolver todo lo que podamos, ¿no? Sí, no, y me ha venido bien porque me chocó mucho, ¿no? Que a mí me encantaría, personalmente y como propietario del negocio, ¿no? Pero claro, hay que darle solución y a lo mejor a ti ahora te está viniendo todo de golpe y no sé si eres la responsable, la que lo va a hacer, o quién se lo ha planteado o tienes la idea, ¿no? Pero bueno, ya que puedo y lo digo, pues me apetecía soltar aquí mi discurso. No, se trata de ir implementando pequeñas cosas para sumar una grande. Sí. Yo creo que también hay un problema cultural en este país en el sentido de que no tenemos una cultura previa de hace años de ir en bici. Por lo menos lo que he visto a lo largo de mi vida, en la gran mayoría de los sitios en los que podría estar viviendo. No nos pasa como en el norte de Europa, hay una cultura clarísima. Ayuda muchísima gente en bici. Yo no sé si es un factor cultural o cuál es el problema, pero también influye ese tipo de cosas, ¿no? Hay una parte incluso que hemos perdido, porque la imagen de la generación de mis abuelos yendo a la huerta en bici es una imagen que culturalmente tenemos y que es compartida, ¿no? Pero que de alguna manera se ha perdido en el imaginario colectivo y que ahora es verdad que parece que la estamos recuperando, pero más que recuperando parece que la estamos tomando prestada de Holanda y no es cierto. Porque además en nuestro entorno más inmediato tenemos un potencial y es que la mayor parte de nuestra movilidad es peatonal, que es mucho más compatible con la ciclista. Entonces tenemos que unir todos esos elementos y potenciarlos. Y es verdad que quizá es lo más complejo, ¿no? El ver cuáles son las claves y en ese sentido está claro que todos los días que dejemos nuestro coche, bueno, quien lo tenga, que yo no lo tengo, en su casa o quien decida, quien tome una decisión valiente y deje de tener un coche en propiedad porque no lo necesite o porque el uso que haga sea tan residual que le pueda cubrir un servicio de coche compartido o un alquiler o cualquier otro tipo de sistema, ¿no? Más colectivo, pues es tirar hacia adelante. Y bueno, luego también está la percepción ya más ecologista, que es que en realidad la movilidad más sostenible es aquella que no se ve. Y eso es lo que ha provocado el estado de alarma. Es que no hubiese coches, sino que la movilidad no existía, ¿no? Entonces, por un lado, el uso de la bicicleta durante la pandemia ha sido dedicado al ocio, ¿no? Y se ha visto pues esa necesidad de volver a estar en la naturaleza, al aire libre, de no pensar en nada,
de ese pedaleo que te hace evadirte de todo tu entorno y de todo lo que haces en tu día a día. Pero bueno, también ha despertado una inquietud social y ecologista por la movilidad, que es imprescindible y que no debe desaparecer, sea más ciclista y sea más sostenible. Entonces, bueno, vamos a ver si potenciamos esa, que es la que realmente va a transformar las ciudades y va a reducir el uso del coche. Muy bien. Bueno, nos han dado las 8, muchísimas gracias. No sé, ustedes si quieres cerrar y la... Nada, te despido. Encantada de haberte tenido aquí con nosotros y bueno, seguimos hablando porque pues tenemos esta asistencia técnica en marcha, a ver qué resultados obtenemos. Gracias a vosotros por venir también y bueno, pues para los que nos están viendo en streaming, las jornadas siguen y todas las charlas o actividades que va a haber en el Salón de Cientos se van a seguir viendo en directo, o sea que animo a que por lo menos la gente participe desde casa dadas las circunstancias actuales. Muchas gracias.